Buenas noches, Martín, gracias por venir. ¿Cómo andan? Bien, sabemos que es tarde, que venís de sesión del Senado, pero hay un tema que es urgente y que entiendo que todavía está en sesión, que es lo que está discutiendo la Cámara de Diputados y que podría convertirse en ley, que lo vamos a decir sencillo, es la decisión de quitarle fondos a la ciudad de Buenos Aires, que muchos leen como una revancha del kirchnerismo al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La decisión de sacarle muchos fondos de manera irregular al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero es un acto de revancha del kirchnerismo hacia Larreta? A ver, recordemos cómo surgió esto, ¿no? Porque ahora se manifiesta en un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado y que ahora se está tratando en diputados. Pero recordemos cómo comenzó. Comenzó con la huelga de la policía bonaerense, que se reunió afuera de Olivos, de la Quinta Presidencial. El presidente salió a decir que no le iban a extorsionar y acto seguido dijo que le iba a dar la plata a la provincia de Buenos Aires para poder financiar el reclamo de la policía bonaerense y dijo, ¿cómo? Sacándole la plata a la ciudad de Buenos Aires. Hay algo que se llama coparticipación, que es cómo se recaudan y se distribuyen los tributos entre las distintas provincias. Por una presión, con razón o sin razón, pero a mi manera de ver, de mal modo de la policía de la provincia de Buenos Aires, el presidente por un decreto primero cambió cómo se distribuyen los fondos en la provincia, que es una ley muy especial, que es una ley convenio, que requiere un grado de consenso muy alto, y seguido mandó una ley al Congreso no solamente para sacarle un poco más de plata, sino que hizo algo que es absolutamente irregular, que es que cuando se transfieren obligaciones, responsabilidades a las provincias, salud, educación en los 90 o ahora con la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, se transfieren los recursos. Los recursos te tendrían que llegar automáticamente. La ley lo que dice es que no solamente le recortan la plata, sino que además queda en el presupuesto de la nación, con lo cual después tenés que ir a pedir que te lo den. Ustedes saben cómo funciona eso. Te lo van soltando de a poquito, decís vos, en función de... Te lo van soltando cuando quieren, esa es la verdad. Y a veces no te lo sueltan, cuando hay algún tipo de ajuste no te lo sueltan. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que es un recorte de plata muy grande, por lo cual la ciudad de Buenos Aires se vio obligada a recortar muchos gastos y aumentar impuestos, sino que además queda absolutamente sujeta a la discrecionalidad del gobierno nacional si le llegan los fondos para pagar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, con el mismo tono de lo que vimos el otro día, que frente a un problema de una mala decisión del gobierno nacional, lo primero que hace es repartir culpas al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como pasó en el velatorio de Maradona. Ahora, por eso ahí en lo que está diciendo hay dos cuestiones. Una es muy política, digamos. Primero es, bueno, había que pagarle la demanda de la provincia de Buenos Aires, le sacaron la plata a la ciudad. Pero déjame decirte una cosa de eso. ¿Es esto? ¿Es reasignar plata o es acortar muchísimo la soga de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, vamos a tu primer punto. El gobierno nacional emitió tanto dinero que si hubiera emitido 3% más, le daba todo lo que necesitaba la provincia de Buenos Aires en un año entero. Si hubiera emitido 3 pesos más de cada 100. Entonces es evidente que tenía de dónde sacar. Lo que decidió es aprovechar la oportunidad para sacarle dinero a la ciudad de Buenos Aires. Y no solamente ahora se lo saca, sino que con la ley le dice, y el resto de lo que te voy a dar, además de lo que te quité, el resto te lo voy a dar de otra manera, que es que me lo vas a tener que venir a pedir y negociar. Por más que diga cuánto, para que yo te lo libere vas a tener que venir a negociar. Entonces eso es evidente cuando vos sumás las dos cosas, que lo que hay es una decisión política, no solamente de confrontar o de competir, porque eso es lícito, es válido y hasta hecho de buena manera es bueno. ¿Qué quiero decir que hecho de buena manera es bueno? Si yo tengo que competir con alguien y el otro saca lo mejor de sí, su mejor gestión, y yo tengo que comparar la mía con la de él, y después que la gente decida, es bárbaro, porque se mejora el sistema. Ahora, si yo para ganar lo que hago es tratar de hacer todo lo posible para castigar los resortes que tiene el otro para gestionar, entonces ya es un problema en donde... Ustedes saben que yo hace mucho que vengo diciendo que uno de los problemas que tiene la Argentina es que hay un Estado que es cada vez peor comparado con el pasado y con el resto de los países. O sea, está perdiendo productividad. Argentina en los 60 tenía el mejor Estado de Latinoamérica, un Estado comparable a Europa Occidental. Hoy ya no. Lo vemos en salud, lo vemos en educación, lo vemos en seguridad, lo vemos en justicia, lo vemos en infraestructura. Parte de eso es que hay sectores que se lo apropian. Una manera de apropiarte del Estado, de decir, bueno, ahora voy a hacer algo que me conviene a mí coyunturalmente, a mi facción política, a mi espacio, en desmedro de el Estado que es de todos. Y yo creo que el kirchnerismo hace mucho eso. Pero de alguna manera, te escucho y comparto en parte lo que decís, pero ahora no sé si esta cuestión política la van a terminar pagando los porteños, porque la solución que encontró Rodríguez Larreta para tapar ese hueco que le va a generar esta quita de recursos es aumentar los impuestos, qué sé yo, o crear nuevos impuestos a los porteños.
Bueno, pero por eso digo, ¿cuál es la concepción del Estado? Si el Estado, como fue originalmente, y como subsistió con muy buena calidad en Argentina durante mucho tiempo, es el encargado de brindarle a los ciudadanos bienes y servicios esenciales, insisto, salud, educación, seguridad, infraestructura, todas aquellas cosas que tiene sentido que el Estado haga, que lo puede hacer mejor que los demás, jubilaciones. Si eso es el Estado, va a ser una dirección. Esa es una concepción del Estado donde yo quiero que el Estado sea cada vez mejor en todos los rincones de la Argentina. La concepción de que yo me apropio del Estado es que yo decido castigar políticamente a un distrito porque el jefe de gobierno o el gobernador no es de mi signo, pero en el fondo castigo a los ciudadanos que son argentinos que residen en la Ciudad de Buenos Aires y también a todo el resto de los ciudadanos de Argentina que vienen a la Ciudad de Buenos Aires a atenderse en salud, en educación, a visitarla. Entonces es una concepción muy diferente del Estado, castigar o no castigar. Yo estuve mirando, cuando ves este año, cuánto se repartió por habitante, y vos ves a qué provincia se repartió más, son todas las provincias afines al gobierno. Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago. Ven las que menos recibieron y están Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, Corrientes, la propia Córdoba. Entonces eso es una manera de, insisto, cuando vos repartís el dinero no en función de los bienes y servicios que deben brindar, lo que le corresponde a cada uno de acuerdo a la ley, sino en función de castigar a un espacio político que le toca transitoriamente gobernar un distrito, bueno, estás apropiándote del Estado. Y yo, insisto, creo que el kirchnerismo tiene mucho de esta visión, de una vez que yo tengo el poder, el Estado es mío. Y entonces yo decido discrecionalmente un montón de cuestiones. El otro día en un debate por la ley de Ministerio Público Fiscal, escuchamos varias veces a senadores del kirchnerismo decir que hay una extorsión de la minoría. No conozco ninguna democracia que funcione donde se hable de la extorsión de la minoría. Siempre se habla del abuso de la mayoría, porque las democracias nacen para defender a las minorías. Y esto es algo repetido. De hecho, el presidente del bloque del Frente de Todos, que es senador por la mayoría de Formosa, José Mayans, habla todo el tiempo de la extorsión de la minoría y de que no se aceptan los juegos de las mayorías. Ahora, miremos lo que hizo la mayoría en Formosa. ¿Qué hizo la mayoría en Formosa? Sí, cerró la frontera de la provincia. Infran no, primero, Infran fue 2 veces vicegobernador, no podía ser gobernador, reinterpretó la Constitución una vez, reinterpretó la Constitución 2 veces, reformó la Constitución y es gobernador ya, no sé. Hace más de 25 años. Bueno, sí. Y mientras tanto, ¿qué hace? Decide en contra de principios fundamentales que en los momentos más complicados de la humanidad son los que debe regir cómo funcionamos. Decide que no entran 7.000 formoseños a Formosa, hasta que la Corte Suprema le dice que tienen que entrar. El otro día, cuando nosotros marcamos esto, la respuesta de Mayans, ¿cuál fue? ¡Qué suerte! Porque apenas la Corte Suprema dijo eso, el pueblo de Formosa más lo apoya a Infran. O sea que si si Infran hiciera una barbaridad, mayor todavía que eso, pero rinde políticamente, entonces es válido. Esa es la cuestión. Si rinde para el poder y rinde políticamente, ¿es todo válido? Yo creo que no. Gustavo, te vamos a pedir que te quedes con nosotros esperando. Ahora vamos a hablar del tema de Maradona. Tenemos a Guillermo Coppola esperando en un ratito. Seguimos con este tema porque depende mucho de, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino esto que estábamos hablando de las Le puedo mandar un abrazo grande, mis condolencias a Guillermo. Sí, cómo no. Podés saludarlo si querés, porque te está escuchando, Martín. Así que si querés saludarlo o... ¿Qué haces, Guillermo? Te mando un abrazo muy sentido a la distancia. Y los lutos ya sabemos que no tienen tiempo, pero que sea acompañado y con los mejores recuerdos. Gracias, Martincito, te súper agradezco. Súper agradezco. Muchísimas gracias. Retomemos. ¿Qué fue Diego Maradona para vos? A ver, a mí me parece casi irrespetuoso hablar después de Guillermo, porque la medida en que uno le duele la partida de una persona, pero también cuánto la enriqueció, le duele, pero al mismo tiempo se siente tocado, es cuánto una persona te enriqueció. Entonces Maradona tuvo el don de enriquecernos a todos. Pero cuando uno escucha hablar a Guillermo o a su familia, dice, bueno, estamos todos muy lejos. Ahora, si a nosotros nos movilizó, si a nosotros nos cambió, a los seres más cercanos, a mí me cuesta imaginar. Yo perdí a mi mejor amigo a principio de año.
La verdad que es muy difícil imaginarse lo que alguien como Maradona, que significó tanto para tanto, significa aún más para el grupo más cercano. Para mi generación, yo voy a cumplir 50, para mi generación cuando uno piensa en alegrías nacionales, en un país que viene desbarrancando de hace décadas y décadas y décadas, las únicas alegrías que podemos contar rápido son las que nos dio Maradona. Y eso hace que el balance sea inmensamente positivo, porque a los que no lo conocimos personalmente solo nos dio alegrías. En todo caso, sus problemas los habrán padecido los más cercanos. Pero nosotros tenemos nada más que para decir gracias. Yo tengo una anécdota personal de cuán grande afuera era Maradona. Yo fui corresponsal de guerra, donde conocí a este amigo mío que falleció. El día que empezó la guerra en Afganistán, fuimos los dos, íbamos en un auto y nadie se quería bajar porque había un campamento de afganos, de pashtunes y talibanes, donde estábamos buscando un mujahidín para entrevistar. Y yo bajé del auto y lo único que dije fue Maradona, 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 y alguien dijo Maradona, Argentina. Y ahí se distendió toda la tensión que había. Entonces eso era alguien que, producto de cómo encaró el fútbol y su vida, tenía una representación y un amor en aquellos más vulnerados y que se sienten desprotegidos, los más débiles de cualquier lado del mundo, identificados absolutamente con él. ¿Qué te pasó con esto? Digo, con esto que nos generó en vez a todos en mayor o menor medida de la muerte de Maradona, con esa Plaza de Mayo llenísima de gente, con todo lo que pasó después, con la policía de la ciudad denunciada por abuso de autoridad, por represión, con el gobierno nacional acusando a Rodríguez Larreta por los desmanes en la plaza, pero al mismo tiempo las propias hijas custodiando y defendiendo el cajón en el medio de la despedida en Casa Rosada, todo como un gran delirio, una cosa que parecía, uno lo veía por la tele y parecía increíble. Lo primero que me parece, igual que lo que planteaban ustedes al principio, es que frente al dolor inmenso que es la partida de un ser cercano, más si es un padre o un cónyuge o un amigo íntimo, es que en lugar de tener la tranquilidad, como decía antes, porque los duelos no tienen tiempo y muchas heridas no cierran, en lugar de tener la tranquilidad para empezar ese proceso en paz, todavía está enturbiado. Todavía está enturbiado por las dudas que ustedes plantearon con respecto al cuidado médico y por todo lo que pasó ese día. Entonces las primeras víctimas son la familia, los amigos, aquellos que tenían derecho a despedirlo de otra manera y que producto de una mala organización y, en mi opinión, de un aprovechamiento político, vio empañado eso con una desorganización que, en lugar de haber permitido que todos aquellos que teníamos que decirle gracias a Maradona a lo largo de un camino mucho más grande, mucho más tranquilo y mejor organizado lo pudiéramos hacer, derivó en esto. Y sumado a eso es que cuando las cosas salen mal, insisto, la reacción es echar culpas. En lugar de ver cómo lo arreglamos entre todos rápido, y esto vale para la Argentina. Y volviendo a lo de la ciudad, no debe haber dirigente de Cambiemos que trabaje más con el gobierno nacional que Horacio Rodríguez Larreta. Y aún así no sirve. Eso es un problema para la cultura que uno crea, decir cuáles son las expectativas del trabajo conjunto de un país que necesita muchísimo trabajo conjunto. Si no solamente los más extremos, sino inclusive cuando hay fotos, reuniones permanentes, coordinación, aún así, en cualquier instancia que se puede aprovechar para lastimar al otro, que es un potencial competidor, y otra vez, potencial competidor en una contienda que tiene que llevar a hacernos mejor, no potencial competidor que lo tengo que aniquilar. Eso es una concepción que hace que todo lo que se destruye es mucho más grande que lo que construimos. Estamos como un poco, parece, no digo destinados, pero como si no pudiéramos salir de esa trampa, ¿no? Alberto Fernández, con la alianza del Frente de Todos, se suponía que era una versión del kirchnerismo que venía a superar esa trampa. Bueno, estamos, de hecho, el velorio de Maradona nos puso en la grieta a pleno también, ¿no? Fue como la noticia de una magnitud enorme, que es acá también está la grieta. ¿No salimos más de ahí? Para mí primero hizo dos cosas. El primer día hubo un reconocimiento mundial de, aún con todos nuestros defectos, los argentinos, porque yo creo que Maradona representa lo mejor y lo peor nuestro. Claro. Hiperbólicamente. Entonces hubo un día en que el resto del mundo se rindió a los pies de Diego y se rindió un poco a los pies de Argentina diciendo, bueno, tienen todos estos problemas, pero tienen esto, son esto todavía en esencia.
y al día siguiente les mostramos lo que somos sin Maradona, que fue este descontrol, la pelea, etcétera. Vos me decís, no tenemos destino. No, yo no creo eso para nada. La verdad que creo que hay mucha gente que ve esto u otras cosas y tiene ganas de retomar control o de reapropiarse de aquello que es de todos, que es del Estado. Yo veo mucho eso. Es decir, una clase media que se da cuenta de que paga muchísimo pero no recibe nada, recibe cada vez menos, y antes recibía un montón. Ya me han escuchado muchas veces, no puede ser que gastemos 3 veces más por habitante que hace 25 años y no tengamos 3 veces más salud, educación. Todo es increíble realmente. Y yo creo que la gente está muy cansada de eso y que la pandemia terminó de desnudar el Estado que tenemos. Lo vemos en materia educativa, lo vemos en materia sanitaria, lo vemos en materia económica, lo vemos en materia de vivienda, lo vemos en materia de respeto a los derechos de propiedad, lo vemos en materia de seguridad, lo vemos en cosas tan sencillas como la degradación de nuestra cultura política. Y recuperar todo eso es parte de una gesta, una impronta, ganas. Yo las veo las ganas. A veces las veo tapadas por una capa así de polvo, de desengaños, sumados y sumados y sumados. Pero abajo sigue estando lo mismo. Las ganas de la deseo gente. estar mejor, sí, sí. Pero también hay situaciones que enojan, no sé, digo, por poner de otra mirada o en otra perspectiva esa plaza. Hubo un montón de gente que aún entendiendo la necesidad de despedirse de Maradona o el dolor, enojó esa plaza y enojó todavía más el discurso del día siguiente del presidente. Como si hubiéramos entrado en una suerte de gran paréntesis donde la pandemia no parecía que no estaba más. Entonces, un montón de personas que no pudieron despedir a sus familiares durante todos estos meses. Sí. Vieron esa gran fiesta popular, que no digo que no se la... Digo, que no estoy juzgando la fiesta, lo que estoy diciendo es, hay un montón de gente que también enojó porque al día siguiente el presidente habló como si eso no hubiera sucedido. Porque hay doble estándar permanentemente. Y para decirlo correctamente, no hay doble estándar de un solo lado, hay doble estándar de los dos lados. Nosotros somos, una vez Ernesto Teneman dijo algo que a mí me gustó mucho, Argentina es un país donde cada uno tiene razón cuando habla del otro. Del otro. Pero en este caso, ya lo tuvimos, cuando la gente se manifestó, producto de decisiones del gobierno que no gustaron, la gente salió a protestar. Y eso para muchos fue una irresponsabilidad para con los médicos, una irresponsabilidad para con el resto de los argentinos. Después vimos un 17 de octubre que para festejar no hay problemas. Se puede salir. Y ahora lo vimos con el velatorio de Maradona. Entonces, ese doble estándar, claro que molesta. Y para mí, el doble estándar a la larga no solamente molesta, sino que además deslegitima un montón te deslegitima para hacer otras cosas. Y eso es lo más grave que le sucede a la política. Pero ¿deslegitima al presidente? Porque digo, está esta imagen que se conoció del presidente en el megáfono pidiendo tranquilidad. Pero el doble estándar deslegitima toda la política. Insisto, el doble estándar no es solamente del presidente de un espacio político. El doble estándar en la Argentina es muy común, ¿sí? Y en la política vos lo ves. Hay veces que, hay veces que estás señalando algo que el otro hizo mal y si mirás un poquito cómo fue el comportamiento de tu propio espacio político, también tiene eso. Y eso es muy importante, porque si no, yo me acuerdo una vez en Israel, uno de los negociadores históricos del conflicto me dijo, yo le dije, ¿cómo es? Y me dijo, mira, a esta altura estamos atrapados en lo que me pasa a mí cuando llego a mi casa y se pelearon mis 2 hijas. Yo le pregunto qué pasó y me dice, todo empezó cuando ella respondió mi primer golpe. Entonces hay algo de eso, hay algo de... Nosotros queremos construir institucionalidad, queremos construir Estado y lo primero que hacemos es apropiarnos del Estado y hacer algo mal y la excusa es, ustedes lo hicieron mal antes. Sí, es verdad. Por eso. Bueno, eso te lleva a una discusión cada vez más alta con menos racionalidad y menos capacidad de acordar. Ahora, ¿se puede desescalar? Sí, se puede desescalar. ¿Debemos desescalar? Sí, debemos desescalar. Sobre todo en esta... ¿Vamos a desescalar? Hay un montón de nosotros que pugnamos para desescalar. ¿Por qué? Porque otra vez, además estamos en una... Argentina viene fracasando hace muchas décadas. A ese problema estructural se sumó la coyuntura, y a la coyuntura la pandemia. E insisto, la pandemia te reveló el Estado. Agarrar un tema, educación, ¿qué te reveló? No, podríamos hablar hasta las 3 Otro programa tenemos que hacer. Pero te reveló todo lo que no hiciste. Es dramático. Y no solamente todo lo que no hiciste, sino cómo socialmente, producto de frustraciones acumuladas, nos desapropiamos colectivamente de la educación. Del derecho a la educación, sí. Y permitís que otro se lo apropie, por cualquier motivo, porque lo quiere privatizar, porque se lo quiere quedar, porque tiene intereses gremiales, y terminó de ser, o dejó de ser, algo que
cuidamos entre todos y que nos marca como lo marcó Argentina durante mucho tiempo. Ahora vos mirás en detalle y decís, ¿qué reveló? Bueno, reveló, primero, infraestructura. Primero tenés una sociedad desigual y un sistema educativo que reproduce la desigualdad porque es desigual hacia adentro. Reveló que la infraestructura es muy desigual. Reveló que en materia tecnológica tenés unas diferencias monumentales. Reveló que ampliaste tanto la currícula de los chicos en un montón de cosas que se ponen de moda que ni siquiera tenés mecanismos alternativos para brindarles lo que es prioritario. Revelaste que los docentes que tienen que enfrentar una sociedad y un aula distinta que hace 50 años cuando mi abuela era docente, yo vengo de familia de docentes, cambió eso, pero no le das los instrumentos. Entonces, reveló que no le das la formación docente que hay una que corresponde. negación muchas veces de la desigualdad, ¿no? Como en el ir para adelante. Y reveló el comportamiento también gremial. Porque realmente es muy... Olvidémonos, al principio uno puede decir el virus es incierto, no sabemos cómo funciona. Después empezamos a tener más información de cómo funcionaba con los menores. Ahora, suponete que igual no se podía dar clases. ¿Cuántas fueron las discusiones acerca de cómo lo reemplazábamos? Claro, ¿Vos tenés hijos? Sí, claro, no, pues podemos hablar de esto, podemos No, hacer un programa pero te hago especial. una pregunta. Yo tengo un hijo en segundo grado. La pregunta que me hice el otro día, dije, ¿yo sé lo que mi hijo no aprendió y tendría que haber aprendido? No, ni siquiera me dijeron, mira, tu hijo en segundo grado tiene que saber multiplicar, dividir. Ni siquiera lo sé. Es que, Martín, la respuesta que se da a eso es que lo que no hubo es escuela físicamente, pero no es que no hubo educación. Hoy escuchábamos al ministro Trota más temprano en esta escena y decía, las escuelas no es que estuvieron cerradas, las escuelas estuvieron abiertas. O sea, hay como una negación, me parece, de dónde estamos parados o dónde están parados los chicos a nivel educativo en cada ciclo. Lo que pasa es que discrepo con la definición de qué es una escuela. Es decir, un año lectivo tiene un montón de cosas que tenés que incorporar como educando, como alumno. ¿Están? ¿No están? No las sabemos. Y la presunción enorme es que no fueron incorporadas. Y no solamente no fueron incorporadas, sino que estamos diciendo que no importa. Lo grave es que estamos diciendo permanentemente que no importa. Y claro que importa. Es de las cosas que más importan y nos hemos estado olvidando. Tenemos bueno, no sé si vamos a jugar hoy, pero vamos a jugar con el rápido y veloz. Rápido y veloz, porque si vino la vamos a hacer jugar. Verdad, consecuencia, hago la pregunta por la verdad. Si tuviera que cambiar un hecho de su pasado, ¿cuál elegiría? Vamos a darle dos opciones. ¿El resultado de la elección de 2015 o ser el padre de la 125? No tiene que contestar. O puede optar por la consecuencia. ¿Está con el teléfono celular encima? No, no tengo el teléfono celular. Oh, ay, nos mató la consecuencia. Nos mató la consecuencia. Pero está acá en el... Si tuviera que optar por una de esas dos cosas, claramente por el resultado de la elección del 2015. ¿Sí? Bueno. Le decíamos la consecuencia igual. Tal vez que nos mostrara el último mensaje con el presidente Alberto Fernández. No tengo el teléfono. No tengo el teléfono. Pero no lo hubiera hecho fue igual. La última vez que habló. No me acuerdo de la última vez que mensajeé con el presidente. Sí, claro, mensajeé. Sé que no me mensajeé desde la decisión de quitar los fondos a la, de la desde ciudad de Buenos Aires. Desde que lo anunció en Olivos. Después me tocó compartir un evento público, pero una jornada hablando por Zoom en un panel. Pero no he vuelto a hablar desde eso, porque para mí eso es un evento muy importante. Porque la foto esa permanente, la imagen de la posibilidad de colaboración con el que gran parte de la sociedad se había entusiasmado, se hizo añicos cuando le mandó a un minuto de anunciarlo el mensaje al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Fue de él o Cristina tuvo que ver en esa...? No me meto a analizar eso. Para mí el responsable es el presidente. ¿Y quiere decir esto que es irreversible? No, es todo reversible, pero es necesario un cambio de actitud. Y se está, en lugar de ver cómo lo resolvemos, está teniendo lugar en este preciso momento en diputados el intento de no cambio de actitud. No. Es por más, no sé revelar la apuesta, claro, tal cual. Martín, muchísimas gracias por estar en Verdad Consecuencia. No, gracias. Se viene el